Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Iván, ¿qué tal? Vamos a abordar uno de los nuestros, la película uno de los nuestros, la película de la que has pedido crítica a la carta. Y como siempre, ya sabes, voy a hacer antes unos avisos. Esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine y Acción Televisión. Y bueno, la revista Acción es un mensual que podéis conseguir en los kioscos y que también podéis pedir aquí en la dirección que os vamos a poner. Y entre otros temas que creo que es interesante, bueno, destacar, es una revista de actualidad de cine y también es una revista coleccionable. Aquí, por ejemplo, os destaco en esta videocrítica, pues os destaco las noticias de televisión que, digamos, van cubriendo la actualidad televisiva, de nuevos proyectos y demás, y que las llevamos todos los meses. Y después, pues, ya digo, revista con pósters, con fichas coleccionables, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los meses está en el kiosco y podéis conseguirla. O bien la podéis pedir, como digo, en la dirección que os van a poner aquí. Segundo aviso, esto es un vídeo con spoiler de uno de los nuestros, así que si no habéis visto la película, que por cierto ya os vale, porque creo que esta es una de las grandes películas de la historia del cine, absolutamente imprescindible en el cine sobre mafia, y absolutamente imprescindible para seguidores, aficionados y gente que haya disfrutado con el cine de Martin Scorsese, pues ya tendríais que haberla visto. Y si no la habéis visto, os recomiendo que os bajéis de la videocrítica ahora mismo porque vamos a hacer spoiler a tope. Y bueno, si os gusta el vídeo le podéis dar a like, podéis suscribiros al canal de la revista y en el canal de la revista tenemos una sección premium por si queréis apoyar un poco más la revista con unos contenidos exclusivos en vídeos y demás. Dicho todo esto, vamos con uno de los nuestros. Vamos a ver, Iván. Yo con uno de los nuestros siempre he tenido una relación extraña. Extraña en el sentido siguiente, vamos a ver. Es muy buena película. Lo paso bien viéndola. Pero digamos que experimento un profundo desencuentro con Ray Liotta. Un poco en el sentido de que lo eligió Scorsese después de verlo en Algo Salvaje y en Campo de Sueños. No lo había dirigido antes Scorsese, pero en su momento, cuando yo vi la película la primera vez, dije: ¿cómo me gusta esta película? ¿Qué buena es esta película? Y qué poco me está entrando por el ojo el amigo Ray Liotta. Sobre todo cuando tienes al lado a dos auténticos monstruos que para mí son la auténtica alma de la película, que son Robert De Niro y Joe Pesci. Y no nos olvidemos Paul Sorvino, haciendo del jefe mafioso y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera, Ray Liotta, que después lo he visto en otros papeles y me ha convencido más, no me encajaba, o sea, tenía un problema de encaje de Ray Liotta en ese triunvirato protagonista, aunque evidentemente el protagonista es él. Él interpreta el papel que de alguna manera anima o este proyecto, que es en el que se basa este proyecto, que es un personaje, es un mafioso real, un confidente de la policía, Henry Hill, en el que se basa la novela, en el que se basa la película, o sea, el libro, tal, con carácter biográfico y tal. Pero fíjate que tenía yo siempre un problema con Ray Liotta en esta película. No acababa de verlo ahí, ¿no? Y es que durante la película, cuando he vuelto a verla ahora, finalmente he descubierto. Porque claro, me he puesto en la situación de decir, bueno, vamos a ver, tío, arregla ya tus cuestiones con Ray Liotta en esta peli, porque esta peli es puñetera magia del cine. Es decir, tienes que ver qué carajo te pasa a ti con Ray Liotta en esta peli. Y he descubierto
en este último visionado que efectivamente lo que me pasa a mí en esta película con Ray Liotta, más allá de que no le veo encajando, y tiene muy buena química y funciona muy bien, es que me cae mal no Ray Liotta, me cae mal Ray Liotta interpretando a Henry Hill, interpretando este papel, este personaje. Y me cae mal porque realmente me tiene que caer mal. Porque Scorsese quiere que nos caiga mal. Porque Scorsese, creo que hay muchos planos, mucho tratamiento visual, pero mucha dirección de actores. En esto Scorsese puso una condición a Ray Liotta, y es que en ningún caso entrara en contacto con el auténtico Henry Hill, para no verse, porque tenía miedo de que al no haberlo dirigido él antes, Henry Hill pudiera, entre comillas, dirigir o teledirigir las reacciones de Ray Liotta con el personaje y demás, y que eso quería hacerlo él como director de la película, ¿no? Algo que es perfectamente legítimo. Pero claro, la dirección de actores de Scorsese es que en la cobertura visual que le da, pero también la dirección de actor de Scorsese y demás, es que Scorsese consigue que Henry Hill nos caiga muy gordo a todos. O sea, que el personaje de Ray Liotta en la película nos caiga muy, muy gordo a todos. Y tiene un tema de por qué cae tan mal. A mí me cae muy mal el protagonista. Y es porque es un Judas. Es un Judas. Y es un Judas... por ejemplo, no había mucho problema cuando, por ejemplo, hay otra película de Judas, entre comillas, como puede ser Sérpico. Y en Sérpico, Al Pacino está abordado de una manera, por la propia película, está abordado de una manera, digamos, en positivo. Es decir, es un hombre con más conflicto interno, es un personaje mucho más complejo, con el que empatizas más. Pero es que con el Judas de uno de los nuestros no empatizas porque Scorsese no quiere que empatices. Entonces, claro, la cuenta mía pendiente con este tipo no era con Ray Liotta, era con su personaje, ni siquiera con Henry Hill. Pienso que Henry Hill podría ser abordado por otro director como si en una línea más de trabajo más cercana a la de Al Pacino, en el papel de Al Pacino, en Sérpico, una línea quizá más protectora, más positiva y tal, pero es que Scorsese ha querido hacer, como siempre, ya sabes que tiene esa segunda lectura de carácter religioso o pseudo-religioso, toda la filmografía de Scorsese, que como sabes está repleta de crucifixiones, por ejemplo, y está repleta de personajes que de alguna manera acaban adoptando una postura casi de Cristo, como puede ser, por ejemplo, Robert De Niro en Las cuerdas de Toro Salvaje. Es una forma de crucifixión, el combate aquel en el que las cuerdas acaban destilando la sangre, o como por ejemplo puede ser en un momento determinado Travis, también interpretado por Robert De Niro en Taxi Driver al final. Figuras de Cristo, por decirlo así, aberrantes, ¿no? Por denominarla de alguna manera. La filmografía, el propio David Carradine, en otra película de Scorsese anterior, Boxcar Berta, es un sindicalista que acaba siendo crucificado en el vagón de un tren. Es decir, siempre estas figuras aberrantes de Cristo dentro de la filmografía de Scorsese, que de hecho dirigió su propia película de la última tentación de Cristo, y rodó un Cristo muy humano, el Cristo más humano de la historia del cine, con seguridad, en tanto en cuanto que es un Cristo que duda, que se arrepiente y que elige en un momento determinado casi otro camino, siguiendo la novela de Nikos Kazantzakis. Esas figuras de Cristo que digo que se repiten necesitaban un Judas dentro de la filmografía de Martin Scorsese. Y su Judas es este Judas, uno de los nuestros. Y claro, la figura de Judas, pues difícilmente cae bien. Fíjate qué curioso, esto que estamos hablando de la dirección de actores y del tratamiento visual de personajes y demás. Podemos enlazar este comentario con el trabajo que hace Scorsese con los... yo creo que son un binomio de protagonistas. Un tándem
de coprotagonistas. El papel de Matt Damon y el papel de Leonardo DiCaprio, los dos infiltrados de la película Infiltrados. Cualquiera de los dos podrían ser considerados también un Judas, y aunque ahí está abordando el tema del Judas, el tema del infiltrado, el tema del traidor, el tema de esa traición y tal, pero ahí los trata de una manera más... consigue que nos ganemos de alguna forma un poco más de empatía. Por supuesto, el que gana toda la empatía es el personaje de DiCaprio, pero también consigue que entremos en el juego de suspense, ¿no? De intriga, de van a pillar a Matt Damon y a ver cómo organiza todas las movidas de teléfonos y todas estas historias en Infiltrados. Y el tratamiento de la figura del Judas, del infiltrado, del chota, del chivato, del informante en Infiltrados es de otra manera completamente distinta a la que aborda con Ray Liotta en Uno de los Nuestros. Así que vaya por delante que al final hacer esta crítica y ver esta película otra vez para hacer otro visionado para este comentario, pues al final me ha dejado descansar respecto a esa animadversión que yo tenía con Ray Liotta, ¿no? Porque hubo un momento que iba a hacer hincapié en esta crítica, por ejemplo, antes de ver la película, para hacer este comentario, había caído en la tentación de decir, claro, es que el otro actor en que en algún momento se pensó para hacer el papel protagonista, el papel que interpreta aquí Ray Liotta, es Sean Penn, y yo siempre prefiero a Sean Penn antes que a Ray Liotta. Entonces, claro, pensaba tirar por ahí, ¿no? Y decir, hombre, es que Sean Penn le hubiera dado otra versión, otra variante, otra forma a este personaje, de alguna manera. Y claro, Sean Penn también hizo su propio papel de infiltrado / chivato / Judas en la película El clan de los irlandeses. No hay que olvidarlo. Entonces, bueno, relacionado a todo eso iba a tirarte por ahí el comentario de arranque, ¿no? Pero no, replegado velas, porque no es eso, es esto. Es lo bueno que es Scorsese fabricando un protagonista que merecería ser un antagonista porque es un Judas. Y al que Scorsese le muestra humano, pero si te das cuenta no le trata con ninguna simpatía. Simpatía en el sentido de es un pobre imbécil. Este cae gordo desde la infancia, desde que está reventando coches, que está tirando, los está quemando, estas movidas, ¿no? Cae gordo desde la infancia y la adolescencia. O sea, Scorsese se ha currado mucho que este personaje te caiga tan mal. Y creo que es uno de los grandes alardes en parte de la película y del propio Ray Liotta, ¿eh? Es decir, oye, el tío se ha hecho un pedazo de trabajo de construir un personaje que te cae mal, le saca todo el partido a ese rostro que tiene de carácter, si quieres, un poquito como infantiloide, angelical, cuando sonríe como un niño y tal, y dices, es un tío adulto sonriendo como un niño, siempre molesta, es una cosa muy extraña, ¿no? Bueno, pues él le saca todo ese partido, después le ves en otras películas a Ray Liotta y está genial, está fabuloso. Entonces no es problema de Ray Liotta, es problema del Judas y de lo bien que lo ha hecho Scorsese. Entonces, bueno, ya me he quedado más relajado, más tranquilo. Hemos salido de esa especie de... Siempre que veía la película, siempre me atascaba en lo mismo, ¿no? Siempre me atascaba. Y a veces me sorprendía, ¿no? Decir, pues si es que me está cayendo mejor Joe Pesci, con lo animal que es el personaje de Joe Pesci, que da miedo, porque es un personaje terrorífico en muchos momentos. Me está cayendo mejor que el puñetero protagonista, es que no puedo con Ray Liotta y tal. Y no es eso, es que está muy bien construido, está muy bien hecho, ¿no? Para que veas que siempre esto del cine siempre tiene su puntito visceral, ¿no? Y para que también quede claro cómo podemos evolucionar, ¿no? en nuestra relación con las películas y con los personajes de las películas, cómo podemos evolucionar en nuestra forma, no de entender la película, porque la película la entiendes igual, a mí esta película siempre me ha parecido una obra maestra, pero sí de cómo nos entendemos nosotros con los personajes y con las películas y tal, ¿no? Y siempre se aprende de las buenas películas, como es Uno de los Nuestros. En cada nuevo visionado se aprenden cosas nuevas, ¿no? Por lo demás, es una película que todos los aficionados tenemos muy vista, que tenemos muy pateada, que nos gusta ver pues una vez cada año, una vez cada 2 años,
porque es, ya digo, una de las mejores películas sobre crimen organizado de carácter, pues mafia además, intriga y demás de la cosecha del cine estadounidense. A mí me parece superior a todas las demás que ha dirigido Scorsese sobre esta materia, a todas. Creo que se hizo un número 0 de ella con Malas calles. Por ejemplo, la presentación de los personajes al principio recuerda mucho la presentación de los personajes en Malas calles, con esa cámara en movimiento que va por las mesas, que va por la mesa, que va recorriendo, que los va presentando a todos. Ya desde esa secuencia de presentación de cuando Ray Liotta, cuando el personaje protagonista está, digamos, trepando en la escala de poder y está Joe Pesci contando ese chiste, y entonces Ray Liotta se ríe, ahí es donde a mí y es la presentación del Judas, porque es una mesa en definitiva, y es como una especie de, ya decimos que esto es una visión aberrante, ¿no?, de los códigos religiosos y demás, pero precisamente en esa secuencia, si te das cuenta, esa secuencia me gusta mucho porque esa cámara que va recorriendo toda la mesa con todos los comensales, que te va mostrando cómo está la mesa, cómo la mesa está un poco en un caos absoluto, casi está definiéndote a través de ese caos absoluto de la mesa lo que es ese mundo, ¿no? Están todos elegantes y demás, pero es las apariencias que engañan, porque sí, todos están vestidos, ellas de noche, ellos vestidos de señor elegante y demás, pero son lo que son, y se dedican al negocio que se dedican. Y digamos que esa mesa que está como en caos, en la que están comiendo, ese caos que hay en la mesa, sobre el cual va trasladándose la cámara, va desplazándose la cámara y llega hasta el final de la mesa, donde vemos a Ray Liotta y a Joe Pesci. Joe Pesci como presidiendo el tema, ¿no? Y Joe Pesci se pone a contar el chiste en la secuencia esta de presentación. Y el chiste, digamos que se le envenena a Ray Liotta porque el otro le gasta la broma a decir que prácticamente esa broma además es casi a mí me recuerda mucho el "estás hablando conmigo" de Travis frente al espejo cuando está con la pistola, ¿no? ¿Estás hablando conmigo? Porque aquí no hay nadie más. Me recuerda mucho esa rutina, ¿no? Ese punto clave en la filmografía de Scorsese. Me recuerda mucho la broma que le gasta Joe Pesci a este. Y define muy bien el miedo que le tienen todos a Joe Pesci. Y sobre todo este chaval que está trepando, pero todavía es joven, es novato, de alguna manera, o bueno, no tan novato, porque lleva desde que era chavalín. Pero bueno, que todavía en su edad adulta está por probar, le falta pedigrí, por decirlo así, dentro del crimen organizado, ¿no? Y entonces, esa sensación de cómo se le queda la sonrisa congelada y casi empieza a pedir perdón, ¿no? Ya te cae gordo desde el principio. Ya te cae gordo. Y la frase final que dice sobre la comida y tal, también te cae gordo. O sea, tú dices, el tío te cae torcido desde el principio, te cae molesto, es un tío que le ves y dices, pero este es un imbécil, payaso. Y eso es lo bueno, ¿no?, de la peli. Entonces, aclarado ese tema, pero fíjate cómo hace una especie de juego con esa mesa, casi con ese Judas, la manera en la que está sentado Ray Liotta en esa secuencia, cómo está sentado, te define perfectamente que está en ese mundo, en la mesa, sentado a la mesa, pero él no tiene plato, está como en la esquina, como colándose allí, digamos, en una esquina, como buscando un sitio, como moviendo, intentando. Está dentro, pero no del todo dentro, ¿no? Todavía le gastan bromas, todavía con el propio color de la ropa que lleva y tal, ¿no? Y en eso hay muchas cosas que llaman mucho la atención respecto a los puntos, los nexos de unión que hay entre Malas calles y uno de los nuestros, ¿no? Como si Malas calles fuera, pues de alguna manera un buen anticipo, un buen número 0 de lo que va a ser después, con más peso, con más magnitud, con más épica, con más todo, uno de los nuestros. También quiero decir que uno de los nuestros me interesa mucho por la manera en la que trabaja con la violencia, por la manera en cómo muestra la violencia, por la relación que tiene Scorsese con la violencia en todas sus películas. En sus películas hay situaciones
violentas, que tenemos a Joe Pesci haciendo de las suyas, pero y respondiendo a la realidad de ese personaje en el mundo real, o sea, al referente real de ese personaje, ¿no? Pero es curioso cómo lo utilizas desde el punto de vista, cómo lo abordas desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? En cuanto a las consecuencias de los actos que hacen, que perpetran, las palizas, digamos los asesinatos que perpetran los personajes, ¿no? Que eso también contribuye un poco, eso también está buscado por Scorsese, en tanto en cuanto que esto que decíamos del protagonismo de Ray Liotta es un protagonismo que el propio Scorsese ha querido poner no en cuestión, pero sí en conflicto. ¿Por qué? Pues porque le pone al lado a dos auténticas máquinas como son Joe Pesci y Robert De Niro. Y entonces, claro, de alguna manera eso es una presión para el personaje y para el propio actor Ray Liotta, ¿no? Es una presión en cuanto a decir, es que estos dos bichos que tengo al lado tienen en cualquier momento, sin despeinarse, haciendo un gesto, me roban todo el plano. Eso no ocurre, lo cual demuestra que Ray Liotta está funcionando muy bien, mantiene el tipo, que no es fácil, frente a estas dos máquinas, desde el principio. Pero cuando se dan los actos de violencia, digamos que todo el protagonismo recae en los personajes de De Niro y de Pesci. Porque en definitiva el propio personaje que interpreta a Ray Liotta era un tío más de mantenerse en un segundo plano, de observar y mirar, no tomar una parte demasiado activa, salvo in extremis cuando no le quedaba más remedio. Y eso también abunda en ese desapego que tenía yo con el personaje de Liotta, ¿no? De decir, bueno, los otros dos se pringan, es que no es capaz ni de pringarse, está ahí siempre como intentando ser tibio, civilino, lo que es un personaje Judas de este tipo, ¿no? Y por lo bien construido que está, pues funciona muy bien, ¿no? Entonces, digamos que en los actos de violencia vamos a ver las burradas que hacen los otros, pero no te las va a mostrar, siempre como si te hurtara las consecuencias de lo que hacen. La mayor parte por ejemplo, cuando disparan contra el tipo del coche, pero no es una violencia gráfica directa donde te muestra la causa y el efecto, sino cómo maneja Scorsese la causa y el efecto. Muestra siempre el cuidado que ha tenido a la hora de abordar la violencia y no hacer una propaganda de la violencia, ¿no? No la convierte en un cómic, no la convierte en una violencia de cómic, una violencia divertida, una violencia que la gente espere ver, no. Cada vez que Ray Liotta se va subiendo, lo que nos hace es temer las consecuencias de que se vaya subiendo. Y el tratamiento visual, que como consecuencia de eso va a tener la violencia, va a ser muy potente. Hay que ver la secuencia de la paliza, cuando cogen al tipo este en el suelo y empiezan a patearle, y está allí Robert De Niro. Robert De Niro pierde completamente los papeles y empiezan a patear al personaje en el suelo y tal, en el bar. Digamos que lo ves, pero no se ceba. Tiene mucho cuidado y solo va a mostrar la violencia cuando el personaje, que de alguna manera sea más o menos agredido, pues tenga un peso en la historia o de alguna manera tenga un papel de figura más o menos destacada dentro del grupo y demás, pero en general sí puede hurtar ese tema. ¿Dónde está la violencia real? ¿Qué es lo que realmente inquieta? Scorsese en esto es muy astuto. Se da cuenta de que lo importante en la secuencia de acción está en el antes y en el después, y no en el durante. Y aún así dirige muy bien la parte de acción, pero siempre lo importante para él es el antes y el durante. Perdón, el antes y el después, no el durante. Entonces, vamos a ver cómo en todos los momentos en los que se va a producir un acto de violencia, Scorsese cuidadosamente los construye para que nos resulten temidos, para que temamos el estallido de la violencia, porque lo hace fabricando esa especie de ritmo, de tensión que va creciendo, que vemos que va a estallar. Y fíjate que todo eso está resumido en esa secuencia que te decía antes de la mesa, cuando digamos que pasea la cámara por encima de la mesa con todos los comensales y tal, y está Joe Pesci contando el chiste, y está Ray Liotta, por decirlo así, atemorizado de las consecuencias de lo que pueda venir ahí, ¿no?
ese paso previo te está anticipando todo lo que van a ser los estallidos posteriores de Joe Pesci de violencia, y eso pues es muy interesante. De la misma manera que va a manejar algo que es inevitable, que es la ambigüedad, porque la propia ambigüedad preside la conducta del personaje principal, ¿no? Esa ambigüedad de estoy y no estoy, de estoy aquí pero me estoy chivando, la ambigüedad del Judas. Esa ambigüedad del Judas la tenemos ya incluso en la secuencia en la que es una de las más recordadas de la película, la secuencia en la que te explican por qué el personaje de Lorraine Bracco, la mujer, la que va a ser esposa, la que interpreta a la esposa del personaje de Ray Liotta, cuando es todavía su novia, están empezando a liarse y tal, por qué decide unirse a semejante individuo, ¿no? Más allá de por el aspecto físico, de que pueda resultarle atractivo y demás, hay otro tipo de atractivo que no es físico, que es el atractivo del poder. ¿Cómo explicas eso en una peli? Pues llega Scorsese y te hace ese plano secuencia, que es un plano secuencia para mí ejemplar, porque hay muchos planos secuencias que te podías ahorrar, o sea, que se podían ahorrar perfectamente y que es más un lucimiento innecesario. Este plano secuencia es fundamental para explicar el personaje de Lorraine Bracco y para explicar la relación de esos dos personajes, de esa pareja en la historia, ¿no? Y hasta qué punto ella participa un poco de la actividad delictiva, criminal de su marido, ¿no? Como mínimo, no voy a decir como cómplice, pero como mínimo como una, vamos a decirlo así, copartícipe observadora interesada de los beneficios que genera esa actividad criminal. En cualquier caso, es ese plano secuencia, que como digo me parece uno de los mejores de la historia del cine y que es magistral en cuanto a que tiene un contenido, ya te está manejando esa ambigüedad. Es el plano en el que entran por detrás cuando él la lleva al local, sala de fiestas y tal, y entonces entra por detrás del local y van recorriendo todo el local con la cámara detrás, un plano secuencia ahí prolongado, genial, difícil, modélico, y al final les ponen lo que es una mesa en primer término, 2 sillas solo para ellos, y se la ponen exprofeso porque él tiene poder dentro de ese mundo del crimen, y entonces es como una especie de príncipe, no voy a decir un rey, pero casi prácticamente un príncipe al que le ponen un trono en primer término al lado del escenario, ¿no? Y eso es lo que la seduce, a ella consigue seducirla. Es decir, esa sensación de poder, esa sensación de el tipo se conoce todo el territorio. Él es como si fuera alguna clase de animal, de macho alfa, mostrándole todo el territorio. Cómo tiene un papel en la manada, y cómo él tiene un territorio como adjudicado, que conoce, que domina, que controla y demás. Y ese territorio está manejado con una clave de ambigüedad, porque si te das cuenta al principio, tiene esa bajada que es como una bajada a los infiernos, con los tonos rojos, los tonos de color que hay en esa bajada a los infiernos, como dominan distintas tonalidades, distintas también temperaturas de color y demás, y como es como si bajaran a los infiernos. No corresponde, no procede a hablar de Orfeo y Eurídice, pero a mí siempre me lo recuerda, ¿no? La historia de Orfeo y Eurídice. Porque ahí es un descenso a los infiernos, y es el descenso a los infiernos en el cual ella ya, cómplice, de alguna manera, ella se implica, entra en ese mundo y se deja arrastrar a ese mundo, ¿no? Y es como Orfeo y Eurídice, pero al revés. O sea, no intentan salir del infierno, sino que lo que intentan es lo que hacen es entrar en el infierno en vez de intentar escapar del infierno, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, está muy bien. Yo creo que el personaje, la propia Lorraine Bracco tenía ciertas prevenciones frente a la película, porque, a ver, se daba cuenta de que era una película dominada eminentemente por figuras masculinas. Esto no es reivindicativo ni de valores, ni de igualdad, ni de nada, no voy por ahí, pero quiero decir, es que creo que la actriz y el propio personaje tenían un poquito más de cuerda, pero claro, la película se nos va a una duración ya gigante, por decirlo así, porque estamos hablando de 2 horas y 26 minutos. Pero vamos, que le metes 2 horas y 36 minutos
y desarrollas un poquito el personaje de Lorraine Bracco más. Porque ese es un tema que sí que siempre me dejó un poco descolocado en la película, que la relación de ellos dos creo que está muy bien explicada en ese enlace que se produce, en ese plano secuencia, en la sala esta de fiesta y tal, pero después realmente, si te das cuenta, ahí a mí me faltan algunas piezas en esa relación que mantienen los dos y demás. La veo muy rápida, muy segundo plano, muy... sí que es cierto que tiene unas pinceladas claves de cómo ella se integra en el mundo de las mujeres, de los mafiosos y todo esto, pero claro, es que tiene que atender a muchas cosas, pero bueno, yo creo que el personaje de Lorraine Bracco bien se merecía 5 minutejos más, ¿no?, de metraje, aunque fuera repartido en distintas partes y tal. Y con todo, es una película que no es tan larga como podría ser, 2 horas 26, y que se hace mucho más corta porque tiene un ritmo trepidante, un ritmo que en parte aporta el despliegue de bandas sonoras, que creo que alguien dijo en su momento que se podían tener hasta 4 discos, 4 long plays de esta banda sonora. Eso pasa siempre en las de Scorsese. Scorsese siempre invierte mucho, y me refiero a invertir de presupuesto en las bandas sonoras, en las músicas de sus películas. Aquí además se produce un accidente, no es un accidente, sino que él quería contar con la versión de My Way de Frank Sinatra, y Frank Sinatra se niega, y entonces automáticamente pues tira de la versión Sex Pistols, y creo que al final es mejor accidentalmente, porque se negaron a darle los derechos de la versión Sinatra. Accidentalmente creo que es mejor la versión Sex Pistols, mucho mejor, porque el personaje Ray Liotta es muy punky y le sienta muy bien ese puntito de cambio del tema musical conocido a la versión Sex Pistols, con ese ese plan, ¿no? Creo que define muy bien la versión Sex Pistols de ese tema al propio personaje Judas de protagonista de la película. Mucho mejor que lo hubiera hecho la versión original de Frank Sinatra. Entonces, ya digo, la inversión en la banda sonora también fue muy, muy potente. Se llevó yo creo que la mayor parte del presupuesto, una parte muy importante del presupuesto en Malas Calles. Y en Malas Calles el propio Scorsese comentaba que lo que quería era que Claro, Malas Calles también tiene un carácter ciertamente autobiográfico del propio director, y él quería recrear cómo su barrio, el barrio en el que él se crió, estaba en el fondo definido, como los propios memorias de su juventud y de su adolescencia y tal, por esa música que subía de la calle hacia arriba, ¿no?, hacia las casas. Y esa música que se filtraba, digamos, en la vida de sus personajes en Malas Calles, en la vida de Harvey Keitel, por ejemplo, quería que estuviera presente en la película, y por eso invirtió una pasta en poder tener temas musicales que reflejaran que impusieran ese ritmo de la música dentro de la película en general, ¿no? Y eso vuelve a pasar en uno de los nuestros, y es uno de los aportes para el ritmo, como digamos la música va marcando el ritmo del trepidante de la película, que la película va como un tiro. Por eso digo, son 2 horas 26 minutos, pero no se nota nada. Es decir, un ritmo excelente. Digamos que dentro del conjunto de la película, a mí el final, ese final, ese desenlace, me parece... En algún sitio he leído algún comentario y tal diciendo que era como una especie de... que era un poquillo como de bajona, ¿no?, y tal. No, lo que pasa es que nos vinculamos mucho a los personajes de De Niro y de Pesci, y olvidamos que el final tiene que ser así de tristón, de flojo, pero no flojo como película, ojo, no, pero tiene que ser desde un punto... ¿Qué esperábamos del final? El final no podía ser de otro modo. El final no puede ser un final al estilo El Padrino 1 o El Padrino 2, en ningún caso. Ni siquiera puede ser un final al estilo El Padrino 3. No, el final es un final como le corresponde al personaje de Judas. Es un final en el fondo, si te fijas, un poco patético,
como el propio personaje es patético, ¿no? Entonces, claro, mucha gente espera un final más explosivo, más, pero es porque estamos vinculados, y eso también me afecta a mí con esa desvinculación de Ray Liotta, del personaje de Ray Liotta. Estamos muy unidos, muy vinculados, muy empáticos. Se produce mucha empatía por los personajes de Joe Pesci, a pesar del terror que inspira, y por el personaje de Robert De Niro. Porque Robert De Niro, además, durante toda la película hace una función, si quieres, casi de padre sustituto del personaje. Hace también una función como de mentor, en cierto modo. No es la función que hace Joe Pesci. Joe Pesci es como el hermano zumbao que tienes, que es imprevisible y que no quieres que se meta en una pelea o que te va a arrastrar a ella, y lo que va a hacer es crear un montón de problemas a lo bestia, ¿no? Pero el papel de De Niro es más papel de padre o sustituto, o de papel de pues eso, de mentor, ¿no? Del protagonista, ¿no? Y es que esos dos personajes son tan potentes en la película que, claro, uno espera que el final sea acorde con ellos, pero el final no puede ser acorde con ellos. El final tiene que ser acorde con el personaje de Ray Liotta por pura coherencia y porque así es como la película está mejor. Es decir, la película tiene que dejar ese pozo agridulce, ese pozo como de historia inconclusa, porque el propio personaje de Judas, de Ray Liotta, es inconcluso. Es un personaje, bueno, no indefinido, es un personaje que él mismo no se define, él mismo está ahí como entre dos aguas, y después es un personaje profundamente egoísta. No es un héroe, ni siquiera es un antihéroe. En el fondo, el personaje de Ray Liotta interpreta a un peligroso pobre tipo, ¿no? En mi opinión. Y esa idea de pobre tipo tiene que corresponder con un final de pobre tipo. Pero no se le puede dar la etiqueta de antihéroe porque Scorsese no quiere que sea un antihéroe. Y basta pensar en los finales de, por ejemplo, Toro Salvaje. Como en ese final de Toro Salvaje, el personaje interpretado del boxeador Jake LaMotta, interpretado por Robert De Niro, es un final, en el fondo tiene una épica desde la derrota. Una épica desde un final de vida de ocaso, derrota, cuando está allí en el escenario y todo esto. Ahí está, ese es pero es un final épico, ahí sí tienes un antihéroe, ¿no? Un hombre que se ha destruido a sí mismo por sus acciones, por su ira y por su mala gestión de los arranques de furia, etcétera, ¿no? Y de su propia carrera y de la relación con su hermano. Pero aquí no, es que el personaje de Ray Liotta tiene que ser eso, es un Judas, es un peligroso pobre tipo, y acaba como un peligroso pobre tipo. O sea, es indefinido, y en la casa esta donde Scorsese es particularmente cruel con él porque le quita todo, siguiendo la realidad, por otra parte, ¿no? Y le pone por delante una vida miserable como corresponde a su función, ¿no? De haberlo tenido todo, pero porque es una revista, es un trepa, es una película que definía cuando estaba toda la moda esta del cine de los yuppies y demás. La gente decía Wall Street de Oliver Stone. Pues, no. Esta es una historia de éxito siendo joven, de éxito antes de los 21, de éxito rápido, de éxito juvenil, de éxito de yuppie. Este tío aspira, es una fórmula de yuppies, y acaba pues como un peligroso pobre tipo, ¿no? Es decir, como un don nadie, y Scorsese hinca mucho ahí el cuchillo, de dejarle pues como lo que es, como un don nadie, ¿no? Yo sé que muchos le tenéis o le tienen idolatrado, ¿no? El personaje pero es que eso es lo que tiene que ser, porque él es, todos los demás tienen una entidad, y si me apuras tienen una integridad. Son criminales, pero criminales íntegros. Pero es que este tío no tiene integridad ni ética, ni moral, ni nada. No la tenía cuando se metió en el mundo del crimen, simplemente porque lo que quería era manejar pasta, manejar poder, manejar éxito de alguna manera. Y en su propio discurso de monólogo es muy sincero.
Y es muy sincero porque sabemos que esto, como digo, se basa en un personaje real, ¿no? Y esa sinceridad, yo creo que es lo único positivo del personaje, la sinceridad en su confesión, ¿no? En el fondo, soy un peligroso pobre tipo. Pero nada más. Es decir, no hay nada más positivo en el personaje. Y claro, por eso digo, por eso he intentado explicar la película desde esa inicial y no tan inicial animadversión mía hacia el personaje de Liotta, en una película que me parece, ya digo, de las fácil, entre las 5 mejores películas de gángster de la historia del cine, entre las 5 mejores películas de Martin Scorsese. Creo que traza un final de una época en la obra de Martin Scorsese. Creo que no es exagerado pensar que con esta película Martin Scorsese cierra una etapa dorada de su cine. Hay que decir que es una película de 1990. 1990 todavía es una película de los 80. Es una película que estaría dentro de la cosecha de los 80. Y yo creo que cierra una época, una película de 5 estrellas con pulgares muy muy arriba. Evidentemente con esto no descubro nada, pero creo que cierra una etapa dorada en el cine de Scorsese, una etapa de las grandes películas de Scorsese. ¿Significa eso que después Scorsese no ha dirigido cosas interesantes? ¿No ha dirigido buenas? No, por supuesto que ha dirigido cosas interesantes, por supuesto que ha dirigido buenas películas, pero fíjate, si nos ponemos en su labor, si repasamos brevemente su filmografía, estamos en 1990, tenemos Uno de los nuestros, y después va a dirigir una de sus películas discutidas, que es el remake del Cabo del Terror, que se tituló El Cabo del Miedo, que es una película en muchos aspectos fallida. A mí me gusta mucho, pero reconozco que es fallida, le falta algo más, y no sé por qué le falta, porque tiene un pedazo de reparto genial, pero le falta algo al Cabo del Miedo. Después vamos a tener La Edad de la Inocencia. A ver, La Edad de la Inocencia es otra gran película de Scorsese, pero es una película que está completamente alejada de ese mundo crimen, mundo mafia, que es lo que está produciéndose en su máximo esplendor dentro del cine de Scorsese en Uno de los nuestros. Y después va a dirigir Casino en el 95. Y Casino entra después de Uno de los nuestros. Yo veo la filmografía de Scorsese y digo, Scorsese andaba un poco perdido en esa época, porque claro, El Cabo del Miedo casi no parece un Scorsese. La Edad de la Inocencia temáticamente está muy lejos de Scorsese. Es un empeño personal, pero muy lejos de Scorsese. Pero es que después te dirige Casino, que es como un soft remake de Uno de los nuestros. O sea, no hay nada en Casino que no esté mucho mejor en Uno de los nuestros. Y a mí me gusta Casino. A mí me gusta mucho Casino. Para mí Casino es la mejor película, por ejemplo, de Sharon Stone. Para mí Casino tiene puntos muy positivos con James Woods, tiene puntos muy positivos con De Niro, me gusta mucho Casino, pero no tiene el nivel de Uno de los nuestros. Entonces eso ya estaba tocado en Uno de los nuestros. Ese es como un Uno de los nuestros menor. Y después de Casino, en el 97 dirige Kundun. Kundun, que tú dices, pero ¿dónde estás, Scorsese? ¿A dónde te has ido? Y después dirige Al Límite, aquella de Nicolas Cage, que el propio Nicolas Cage, en una recomendación que ha hecho de las películas que él considera, de las que ha protagonizado, que merecen una segunda oportunidad, que merecen un nuevo visionado, que merece que le demos A mí, Al Límite me gusta, no tanto su tema, pero sí la película, pero tampoco estamos en el territorio Scorsese era dorada, por decirlo así, porque la era dorada acabó, en mi opinión, con Uno de los nuestros. Guns of New York es una película igualmente, me gusta, a mí me gusta Guns of New York, pero demasiado larga en algunos momentos y no me creo nada el rollete del personaje de Leonardo DiCaprio con Cameron Díaz. No me creo a Cameron Díaz en esa película, no me la creo nada. Después está muy bien Daniel Day-Lewis. Y claro, mi gran mosqueo con Guns of New York es que creo que es una película que debería de haber sido todo Daniel Day-Lewis y todo lo demás en segundo término. No creo que la historia DiCaprio, la historia Cameron Díaz, pues no me convence nada. Y después dirige El Aviador, ya empieza con su
trayectoria de colaboración con Leonardo DiCaprio, que tampoco estaba, y después hasta 2006 con Infiltrados, Scorsese nos va a hacer esperar mucho para alcanzar un nivel que podamos, y aún así, evidentemente pienso que Infiltrados es muy buena, es otra 5 estrellas, pero sigue estando por encima de ella uno de los nuestros, ¿no? Entonces fíjate lo que nos ha hecho esperar desde 1990 hasta 2006 con Infiltrados para volver a encontrarnos con un Scorsese potente. Y en toda esa etapa está en etapa búsqueda. O sea, está como buscando, no sé, como si no tuviera una brújula muy clara, ¿sabes? Como si tuviera la brújula estropeada. O por lo menos esa es la sensación que a mí me produce, ¿no? Y en ese sentido, pues, por eso digo que creo que es una película clave en la filmografía de Scorsese y creo que es la última gran película de era dorada de Scorsese. Yo espero que nos vaya a dar más. Tampoco compro que El Irlandés, que sigo pensando que El Irlandés es buenísima. Me desconcierta mucho ese juego de las caras y tal, pero bueno, la compro también, de los rejuvenecimientos y todo esto, ¿no? Pero El Irlandés no está al nivel de uno de los nuestros, en mi opinión. Se acerca muchísimo, pero no está al nivel de uno de los nuestros. Es buenísima, sí, pero no alcanza el nivel uno de los nuestros, ¿no? Entonces, con Scorsese siempre estamos esperando que alcance otra vez ese nivel de la era dorada, y lo alcanzará, estoy seguro que lo alcanzará, y yo sigo apostando que Scorsese nos dará algo tan bueno, un empate con uno de los nuestros. Lo espero continuamente. Pero bueno, no ha ocurrido hasta ahora, y para mí es una película que cierra una etapa de grandes películas de la era dorada de Scorsese, pues eso de las mejores de Scorsese, a un nivel Taxi Driver y a un nivel Toro Salvaje. O sea, la trinidad para mí de Scorsese es Toro Salvaje, Taxi Driver, Toro Salvaje y uno de los nuestros. Esa es la trinidad potente de Scorsese. En fin, lo dejo aquí, Iván. No sé si me he alargado mucho. He intentado que sea un comentario más de opinión también, porque también creo que eso puede ser interesante, porque además de uno de los nuestros está contado todo y está dicho todo y todos sabemos mucho. Pero bueno, aportar un poco una idea personal y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.